Vamos a hacer una oración y para dar inicio tenemos aproximadamente 25-30 minutos para esta clase. Así que gracias por su atención. Oremos. Padre nuestro, Dios de la gloria, gracias por la oportunidad de poder estar juntos, por poder tener este espacio, Señor, este lugar cómodo, Señor, para estudiar su palabra, este lugar que nos resguarda del sol, que nos resguarda de la lluvia. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Hoy muchos están adorando debajo de un árbol o en casas propias, Señor, con condiciones un poquito más difíciles, y usted hoy nos da esta oportunidad a nosotros y le agradecemos por ello, Señor. Bendice los ingresos en nuestro hogar y ayúdanos a administrar siempre con sabiduría. Disponemos nuestro corazón para inquirir en su voluntad, para aprender de ella y también, Padre, para ponerla en práctica. Danos, por favor, la humildad para recibirla y la inteligencia para ponerla en nuestro diario vivir. Te amamos mucho, Señor, y le agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La vida y las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Estamos estudiando la vida de Jesús. A partir de este mes de agosto vamos a estar estudiando eso. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar la vida de Jesús? Una pregunta para ustedes. Exactamente. Podemos decir por la obra que él hizo, ¿verdad? Por el ejemplo que tenemos en él. ¿Qué más? ¿Qué más? No todos, hermano. Exactamente. Cuáles eran las cosas que hacía como humano, como Jesús en la tierra. Y Él nos pide que seamos imitadores de Él. Tenemos que saber qué es. Amén. ¿Usted iba a decir algo, André? ¿No? Steven y después usted, hermano. Cumplimiento de las profecías. Interesante también, excelente. Hermana Giselle. Sí, yo lo asocio igual. La vida de Jesús es exactamente eso, seguir las pisadas de, como dice su palabra. Amén. Seguir sus pisadas como dice. Amén. Primera de Pedro, si tú ahí usted, hermana, Primera de Pedro 2:21, ¿verdad? ¿Iba a decir algo, Steven, más? Creo que es el tema central que debemos considerar, ya que cuando decimos el Evangelio, los relatos del Evangelio, nosotros creemos que tiene que ver con la vida de Jesús, la muerte, sepultura y resurrección. Y es ahí donde está, digamos. Amén. Así es, hermanos. Es importante estudiar la vida de Jesús. Podemos resumirlo porque Él es el Salvador del mundo. Mateo 1:21. Porque Dios envió a su Hijo, ¿verdad? A morir por nuestros pecados. Juan capítulo 3, verso 16. Porque Él está a la diestra, hermanos, del Padre. Primera de Juan 2:1. Abogando por cada uno de nosotros, porque Él también prometió que iba a volver sin relación con el pecado para salvar a los que Él esperan. Hebreos capítulo 9, verso 28, habiendo Cristo muerto de una sola vez por todas, hermanos, no está muriendo, digamos, diariamente, de una sola vez por nuestros pecados, prometió que va a volver sin relación con el pecado para salvarnos, hermanos. Entonces necesitamos estudiar
y entender la vida de Jesús para poder hacer su voluntad y no lo que nosotros pensamos o queramos. Lastimosamente, hermanos, y es triste decirlo, muchas personas, o vamos a encerrarlo más, nosotros como cristianos muchas veces sabemos más de artistas, sabemos más de películas, sabemos más de, no sé, ponga lo que usted quiera ahí, que de la vida de del Salvador del mundo. Y eso es triste decirlo, hermanos, pero pasa, ¿verdad? Y como cristianos, hermanos, necesitamos nosotros conocer la vida del Salvador del mundo, la vida de nuestro Señor. Y por eso, hermanos, nosotros a lo largo de la Biblia vemos un mandamiento divino y un llamado apostólico, hermanos, de nosotros crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, sobre cualquier otra cosa, antes de cualquier otra cosa en esta vida, le dijo a los hermanos de la dispersión de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, antes de cualquier cosa, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, hermanos. Segunda de Pedro 3:18. De hecho, toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, hay un texto que me encanta y usted puede ir ahí, Juan capítulo 17, hermanos, verso 3. O sea, casi que me gusta este texto y casi que veo como el resumen de toda la Biblia ahí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito, hermanos, de todo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento tiene una historia, un propósito, pero todo apunta siempre a Cristo. Recuerde que el fin de la ley o el propósito de la ley era Cristo. En el Nuevo Testamento, usted ve en los relatos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el libro de los Hechos hasta Judas, nosotros podemos aprender cómo vivir como cristianos, ¿verdad? Cada libro tiene en específico cómo conocer a Jesús, cómo nos impacta Jesús. Apocalipsis, cómo vivir como cristianos vencedores. Todos los libros de la Biblia, hermanos, de hecho hay un libro especial que un hermano escribió acerca de cómo vemos a Jesús en cada libro, hermanos, del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. En eso se resume todo, hermanos, en conocerlo a Él. Y por eso son estas lecciones, por eso son estas clases, para que podamos conocer más de Jesús. Y no solamente eso, hermanos, sino poder ayudar a otros a que conozcan de Jesús. Juan, recuerde Juan, que uno de los propósitos del relato del Evangelio, según Juan, dice que es probar de que Jesús era el Hijo de Dios. Juan capítulo 21, verso 25 dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en el relato del Evangelio, ¿verdad? Según Juan. Pero hay tantas cosas que Jesús hizo, hermanos. Juan capítulo 21, verso 25, que si estas se escribieran, dice Juan, no caberían en los libros de este mundo. Hay tantas cosas, hermanos, que Jesús hizo que no sabemos, ¿verdad? Que si el Espíritu Santo hubiera querido, dice Juan, no cabrían en los libros. Es tanto lo que es nuestro maestro, hermanos, es tanto lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Vino y ejecutó ese plan y ahora está haciendo por nosotros, hermanos, que nosotros no tenemos cómo pagar eso. Y por eso es que a través de estas enseñanzas, hermanos, de conocer la vida de Jesús, seremos impactados en nuestra relación diaria con Él. Entre más los conozcamos, más nos vamos a enamorar de Él.
Por eso, uno de los propósitos, hermanos, de esta lección o nuestra actitud es como Lucas capítulo 8, verso 18 nos enseña. Mirad pues cómo oís. O sea, cómo estamos nosotros escuchando la palabra de Dios. ¿Qué tanta atención ponemos a la palabra de Dios? Lucas también registró en el capítulo 9, verso 44, diciéndole al pueblo, hagan que se penetren, o sea, que se penetren esas palabras bien en los oídos. Las palabras de Jesús, hermanos, tienen que estar en nuestro corazón. Esto es en nuestra mente, deben de estar ahí frescas, hermanos. Lucas capítulo 9, verso 44, y no solamente para saber, hermanos. Usted camina por las calles, hermanos, habla o quiere hablar con una persona acerca de Jesús, y muchas personas, hermanos, yo he tenido la oportunidad de escuchar como un indigente me habla de Jesús y me dice tantas cosas de Jesús, pero recuerde que no es solo saber de Jesús, sino es practicar lo que Jesús dice. Por eso el hermano de Jesús, Santiago, nos da un mandamiento que debemos de recibir la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar a nuestras almas. Santiago capítulo 1, versos 21. Y sigue diciendo, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Eso es importante que lo entendamos para todas las lecciones que estamos teniendo de la palabra de Dios, a nivel de sermones, a nivel de clase los miércoles, a nivel de clase los domingos y toda actividad, hermanos. Hacer que las palabras de Dios penetren nuestro corazón. Esto es, voy a poner atención. Si tengo que tomar nota, lo voy a hacer. Si tengo que ir a los videos y poder recuperar textos que se mencionaron, qué fue lo que dijo ahí. Necesitamos hacer que la palabra de Dios penetre, hermanos. Recuerde que si nosotros no nos disponemos, eso no va a suceder, hermanos. Debe de haber una disposición de cada uno de nosotros para aprender de la palabra de Dios. Hay muchas lecciones que vamos a tener con respecto a este tema, que las quería mencionar, pero por nivel de tiempo vamos a avanzar. El objetivo o lo que vamos a ver hoy, hermanos, es las dificultades que Jesús enfrentó en su nacimiento, ¿verdad? ¿Qué es una dificultad? Pregunta. Un problema, una situación, ¿cómo? Una situación difícil. Entonces, ese va a ser el enfoque de esta clase, que nosotros podamos identificar dificultades, hermanos, situaciones difíciles, problemas que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, en su nacimiento. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Para qué queremos saber las dificultades que enfrentó nuestro Señor Jesucristo? Para entender que Jesús fue humano también y que al igual que Él, nosotros enfrentamos dificultades, que al igual que Jesús enfrentó dificultades, nosotros las enfrentamos también y que con la ayuda de lo que Él hizo, sea para nosotros un ejemplo, para nosotros hacer. Amén. Byron. No recuerdo ahí el texto de Pedro, pero dice que para lo mismo que la hermana Norma, que básicamente Jesús experimentó todas las experiencias humanas, valga la redundancia, para dejarnos ejemplo, porque si él hubiera actuado como Dios en esas experiencias, no sería un ejemplo para nosotros. Pero como él decidió voluntariamente experimentar todo lo que nosotros experimentamos, como nosotros lo vivimos, entonces nadie tiene excusa de decir, no, yo no me congrego porque me está pasando esto. O yo no estoy en disposición de hacer la voluntad porque me pasó tal cosa. Exacto. Él nos dejó sin excusa porque nos dejó el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Exactamente. Y ahí también ustedes ya han ido un poquito más allá, pero nos vamos a enfocar únicamente desde en el vientre, ¿verdad? En el vientre de su madre y un poquito así como está la bebé de la hermana.
así como la tiene la bebé de la hermana, en brazos, ¿verdad? Qué dificultad, dice, sí, pero qué, no ve cómo está ella ahí, así lo tenían a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver bueno, yo le digo, no sé si entienden los trajines, ¿verdad? Que pasó Jesús estando así, como un bebé. Y también desde que estuvo en el vientre, ¿verdad? De su madre. Gracias por su participación. Antes de mencionar algunas cosas prácticas, hermanos, ¿iba a decir algo, Steven? Se estaba rascando la cabeza, ok. Primera de Pedro 2:21. 2:21, sí, el que la hermana citó así sin decirlo. Dice, no, yo nada más lo digo y ustedes que lo busquen. Primera de Pedro 2:21. Antes de ver algunas cosas prácticas, hermano, usted puede marcar ahí en su Biblia Mateo capítulo 1. Vamos a estar ahí y también vamos a ir al final a Lucas capítulo 2. Pero se dice que Jesús nació entre el año 1 y el año 4 antes de Cristo. No tenemos en los 31.102 versículos que tiene la Biblia, no se dice una fecha exacta de que Jesús nació. Obviamente sí tenemos registro de que nació durante el tiempo de Herodes el Grande. Entonces, la historia secular, ¿verdad? Historia secular, hay muchos registros de eso. Recuerde que Jesús fue un ser histórico, real, que muchas cosas o las necesarias, según el Espíritu Santo decidió, están escritas acá, pero también hay personas que vivieron en el tiempo de Jesús, que registraron, escribieron, historiadores. Por eso es que Jesús lo podemos comprobar a través de la evidencia interna, que es la Biblia, así como la evidencia externa, ¿verdad? De muchas personas que escribieron, dando crédito a lo que las escrituras iban mencionando, al desarrollo y al crecimiento del ministerio de Jesús. Pero no hay evidencia de que nació un 25 de diciembre, ¿verdad? Muchas personas tienen común celebrar que un 25 de diciembre Jesús nació y no tenemos evidencia de eso. El nacimiento de Jesús, hay dos escritores en el Nuevo Testamento que escribieron acerca del nacimiento de Jesús. Uno de ellos fue Mateo y el otro fue Lucas, para que usted lo tenga ahí. Y Mateo, recuerde que él escribe a una audiencia judía. Entonces él lo que hace es probar a través de las escrituras, esto es de lo que el Antiguo Testamento mencionaba, el cumplimiento de las profecías en Cristo. El libro de Mateo nos habla de la vida, el desarrollo, el crecimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte, ¿verdad? Su sepultura. Y Mateo se concentró o trazó la genealogía desde Abraham hasta José. Entonces, eso él lo hizo así para poder probar la evidencia o validar la descendencia legal del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, hermanos, lo que hizo fue validar la descendencia humana de Jesús. En su genealogía, hermanos, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, encontramos 4 gentiles. Algunos se alarmaron de eso, ¿verdad? ¿Saben ustedes quiénes son esos 4 gentiles que están en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, los voy a mencionar. Tiene uno, Ruth, está Rahab, ¿verdad? Josué capítulo 2, está Tamar, Génesis capítulo 38, y queda una, Betsabé, segundo de Samuel capítulo 11 y 12. Y bueno, ¿por qué lo hizo? No sabemos exactamente, pero a través de el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que era unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo, esto es,
en la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, podemos decir es que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Según lo que Hechos capítulo 10, verso 34 nos enseña, así como Romanos capítulo 2, verso 11. En Dios no hay acepción de personas. En la genealogía del maestro habían gentiles. Esto era que no eran parte del pueblo de Dios, y para ellos pues fue alarmante. Su nacimiento fue en Belén, ¿verdad? De Judea, en los días del rey Herodes, según lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 2, verso 1. Y obviamente el nacimiento de Jesús, hermanos, fue un nacimiento virginal, ¿verdad? O su madre, ¿verdad? No tuvo relaciones sexuales con su esposo José, ¿verdad? Ella concibió del Espíritu Santo. Y hay muchos más, hermanos, hay mucho más que pudiéramos decir con respecto a eso, pero quiero que saquemos algo práctico. Nos quedan 10 minutitos y quiero resumir eso en 4 aspectos prácticos si nos da el tiempo. Obviamente, ¿quién fue el padre de Jesús? Biológico. José, su madre. Ok. Quiero mencionar, usted puede apuntar ahí Marcos capítulo 6, verso 3, porque recuerden que se enseña que María pues siempre fue virgen. Hay una clase que también anteriormente me había correspondido, que se había mencionado con respecto a eso. Pueden buscarla en el canal o ahí en el Facebook. Pero Marcos capítulo 6, verso 3 nos enseña que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Y tuvo hermanas. Esto quiere decir que María no fue siempre virgen, ¿verdad? Tuvo relaciones sexuales con José y tuvieron más hijos, ¿verdad? Por eso es que Jesús tuvo hermanas y hermanos. Marcos capítulo 6, verso 3. Y eso es importante pues que nosotros lo sepamos. ¿Cuál era la profesión del padre? Carpintero, ¿verdad? Y bueno, la infancia de Cristo, ese tema le corresponde a Eric, pero Lucas capítulo 2, nosotros vemos cómo el desarrollo y el crecimiento en la niñez, ¿verdad? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos como unos magos o algunos eruditos dicen, unos astrólogos que estudian lo que es el caso de las estrellas, vieron un eclipse lunar y pues era una señal que ellos siguieron donde iban a ser pues el maestro. Jesús fue circuncidado, ¿verdad? Al 8º día, según lo que las escrituras nos enseñan conforme o enseñaban, ¿verdad? Conforme a la ley de Moisés y tuvo varios encuentros ahí que los voy a mencionar, pero vamos a ver varios sufrimientos. Quiero que alguien me lea o dificultades más bien que él enfrentó. Quiero que alguien me lea Mateo capítulo 1, versos del 18 al 25 para cerrarlo ahí. Pueden ir, pues tal Roy lo tiene. Lea el 18, lea el 19, lea el 20, 21, Andrés 22, 23, hermana Caro, 24, hermana Norma y 25, hermana Priscila. Listo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de Juan, De David. De David. Y siga. Se le pegó la hoja. No importa, hermana. Hijo de David, no temas
recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Ok. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ok, muchas gracias. Esta, hermanos, es una introducción, ¿verdad? Directa del evangelista Mateo, hermanos. Y es clara, ¿verdad? Yo creo que es una historia que hemos escuchado muchas veces. Y lo que nosotros vemos, hermanos, o qué implica, ¿verdad? Lo que nosotros leemos ahí en este párrafo. Vemos una dificultad que Jesús enfrentó desde el vientre, ¿verdad? De su madre. ¿Cuál fue esa? ¿Cuál creen ustedes que fue? Que fue concebido sin su esposo, fue por el Espíritu Santo, y eso era algo que la gente no iba a entender. Exactamente. Recuerde que el nacimiento de Jesucristo fue así, y es algo importante de entender. Cuando él empieza con esta frase, él está diciendo, esto no es un mito, ¿verdad? Esto no es una leyenda, esto no es un cuento. Esto es algo real, histórico, que se puede probar. Y dice que estaba desposada María. María estaba desposada de José, ¿verdad? O sea, no se había consumado el matrimonio, no habían tenido relaciones sexuales. ¿Y qué decía la ley, hermanos? ¿Qué decía la ley si José hubiera comunicado esto, verdad? Ella sería muerta apedreada. Ajá. Deuteronomio capítulo 22, eso era lo que pasaba. Lo que hubiese pasado, hermanos, si José no hubiera obedecido lo que Dios le mandó. Entonces, lo primero que vemos o la primera dificultad, hermanos, es que pudo haber muerto en el vientre de su madre. Esa es la primera dificultad, porque obviamente al exponer a María, ¿verdad? De que está embarazada y que nunca había tenido, la ley decía que debía de ser apedreada, pues ahí al frente de todos, obviamente Jesús hubiera muerto. Y qué dificultad, hermanos, qué dificultad en el vientre, hermanos, de la madre, todo se siente. Usted le habla yo recuerdo cuando yo le hablaba a Milena y le ponía, según yo, a cantar, ellos se mueven cuando usted le está hablando. Ellos saben cuando el papá está ahí a la par y tiran esas patadas. Katy se recuerda bien de eso, cómo nos acostábamos, ¿verdad? Y yo sentía, le digo, me está pateando, porque los niños sienten ahí. Muchos, bueno, obviamente, lastimosamente vemos cómo se ha promulgado la ley del aborto y todo esto, ¿verdad? Algo que es en contra de la palabra de nuestro Dios, porque cuando el óvulo es fecundado, pues allí hay vida, hermanos. Esto quiere decir que el niño está creciendo en desarrollo, sienten todo, hermanos, desde el vientre. Y eso lo experimentó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estando en el vientre. Obviamente son cosas que implícitamente nosotros vemos, hermanos, por la experiencia de la vida, ¿verdad? Que cada uno de nosotros va teniendo. Pero estar en esas dificultades, en el proceso del embarazo, la mujer debe de estar, pues, en su control, en un lugar cómodo, ¿verdad? Recibir sus atenciones, buena alimentación, en fin.
Y no creo que María haya tenido nada de eso, lo cual emocionalmente ella estaba afectada o se estaba afectando, así como también el Salvador del mundo, desde antes, vamos a decir, de venir a este mundo, ya estaba viendo lo que iba o dificultades que él iba a enfrentar, hermanos. Así que cuando nosotros vemos esto, hermanos, no fue algo fácil, no fue algo fácil. Y obviamente el cumplimiento de las profecías, usted ve Isaías capítulo 7, verso 14, era algo que ya estaba profetizado y que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y le iba a llamar por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una vez a mí me hicieron una pregunta, que por qué si la profecía decía que se debería llamar Emanuel, le pusieron Jesús, ¿verdad? Porque dice que le puso por nombre Jesús, pero la profecía decía que se debía llamar Emanuel. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra Jesús significa el Salvador. Exactamente. Y ya se sabía que María ya sabía que el propósito del nacimiento de su hijo era salvar al mundo. ¿Y quién es Jesús? Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Entonces, no hay más que explicar, ¿verdad? El nombre significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios, hermanos, con nosotros. Eso es lo que significa Jesús, ¿verdad? El Salvador. Entonces, obviamente, hermanos, Jesús desde el principio no vino con circunstancias fáciles. Desde antes de nacer, enfrentó dificultades desde el vientre de su madre. La zozobra, la angustia, el cómo yo presento esto. No tuve relaciones, hubo algo ahí. Otra, hermanos, que yo veo aquí es en el versículo 19. Dice que José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Entonces quiso dejarla secretamente. Esto es, él se quiso ir, hermanos. El peligro que Jesús enfrentó en su nacimiento era el peligro de ser criado, ¿verdad? Solo, hermana, ¿verdad? Solo. No tener padre, vamos a decir, lo tuvieron encubierto esto, ¿verdad? Nació Jesús, se destapó el asunto. ¿Qué decía la ley? Hay que matarla. Matan a Jesús, pero ya José, quién sabe dónde estaba, ¿verdad? ¿Dónde se fue José? No sabemos. Va a crecer sin papá y sin mamá. Y eso es algo que nosotros vemos hoy en la sociedad, ¿verdad? Algo que no es el deseo de Dios. Tenemos hermanas que pasan esa situación, ¿verdad? Crían a sus niños, ¿verdad, hermana? Sin su padre. Y eso es algo, si es difícil con padre y madre, no me quiero imaginar solo madre o solo padre, ¿verdad? No quiero imaginarme eso. Algo que yo aprendo aquí, hermanos, dice el punto de vista de José. Dice que José era un hombre justo, lo cual implica que era un hombre íntegro, un hombre que era fiel a la ley y un hombre que tiene compasión. Obviamente al él tener este encuentro en sueño, ¿qué más, verdad? Y obviamente todo esto también es parte del plan de Dios. No fue cualquier mujer la que iba a traer al Salvador del mundo. No era cualquier padre el que Dios iba a elegir para el Salvador del mundo. Pero al descubrir José que María está embarazada y no entender, porque hasta después fue que él entendió lo que estaba sucediendo, cuando en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas
¿verdad? No temas en recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. José primeramente está deshonrado, ¿verdad? Me fui infiel, yo me voy mejor, pero él no consideró eso. Gracias a Dios consideró lo que se le fue a él dado en el sueño. Y al ser el hombre justo, que respetaba la ley, un hombre fiel, pues decidió, ¿verdad? Vamos a decirlo así, voluntariamente, Respetar primero la ley de Dios. exactamente lo que se le había revelado. Pero si no hubiese sido el caso, hermanos, el peligro para Jesús era ser criado sin padre o sin una madre. Y el estima social, hermanos, en ese entonces era algo deplorable, ¿verdad? Era considerado como de deshonra, como de humillación. Por eso los niños, hermanos, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, hermanos, hay niños que son malos, hermanos. Hay niños que no tienen la educación que usted les está dando. Y desde que están en las escuelas, roban, agarran a otros, como dicen, de pochimbol, ¿verdad? Los agarran, yo digo, nosotros popularmente decimos, es el pato de la escuela, eso, ¿cómo le llaman ahora? Bullying, ¿verdad? Se da. Si Jesús hubiera crecido sin eso, hermanos, para lo que pasaba en ese entonces, él hubiera sido también marginado, él hubiera sido humillado y hubiera sido una causa pues de deshonra. Por eso hay que cuidar, hermanos. Hermanas que no tenemos, hay que cuidar ese círculo. Aún padre y madre tenemos que cuidar ese círculo, ¿verdad? Para que nuestros niños no crezcan en humillación, no crezcan en maltrato, sino que la disciplina que se les da es una disciplina positiva. Yo recuerdo un hermano que decía, yo a mis hijos nunca salían mal, y yo, pero ¿por qué? Nunca les hice eso. Siempre les dije, ven acá, papito, siéntese aquí. Usted es muy inteligente, usted sabía esto, ¿qué pasó? Ay, pa, se me olvidó esto. Bueno, tú puedes, tú lo vas a hacer. Y le repetía el examen y él lo hacía. Él aprendía, pero nunca lo agarraba a golpes, porque se llama disciplina positiva, hermanos. Y eso también puede pasar entre nosotros. Uno hace algo mal y ya no. Hermanos, somos seres humanos y en el desarrollo y en el crecimiento tenemos que educar con amor, ¿verdad? Tenemos que utilizar la disciplina que nos ayude a encontrarnos con nosotros y a saber qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Para mejorar, nunca para desistir y dejar lo que realmente importa. ¿Iba a decir algo? Sí, digamos, un hijo sin su papá o sería un hijo bastardo. Exacto. Según la Biblia, y así lo nombra. Ese no es el deseo de Dios, ¿verdad? Dios une a una mujer, a un hombre elegible y a una mujer elegible delante de Dios para que se casen, ¿verdad? Tengan hijos, desarrollen su familia. Jesús fue expuesto o estuvo expuesto a ser criado sin sus padres. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Y si usted lee el capítulo 2, hermano, le invito a que lo lea. Capítulo 2, ya vamos 5 minutos, pero solo quiero mencionarlas y tal vez ustedes en su casa lo pueden desarrollar un poquito más. Pero otra dificultad que él enfrentó era ser asesinado en su niñez. Recuerde que cuando él nació, ¿qué sucedió? Sí, que el rey Herodes andaba persiguiendo a los niños para Se turbó. Él se turbó. Exactamente, se sintió amenazado. Entonces, ¿qué hizo él? Mandó a matar a todos los niños. Fue entonces amenazado de muerte, sin él saber, ¿verdad? Ahí, como un bebé. ¿Qué tuvo que hacer José junto con su madre? Huir. Y no huyeron allá a un palacio, ¿verdad? ¿A dónde huyeron?
Egipto, o sea, no fueron que fueron a una suite, ¿verdad? Presidencial, fueron a Egipto, un lugar conflictivo, un lugar que tenía poder, un lugar que había muchas cosas. Fue perseguido por un rey, no era que lo estaba persiguiendo cualquiera, lo estaba persiguiendo un rey. Perdió su lugar natal, ¿verdad? Donde él nació, no pudo estar ahí, obligado a huir de su tierra, a vivir como un extranjero. El vivir como extranjero, hermanos, en una tierra donde no es de uno, no es fácil. Tal vez los hermanos que están aquí, pero yo estuve 3 años fuera y no es fácil. Uno ya grande, ahora como un bebé, y las condiciones en las cuales estaba siendo perseguido, y ahora imagínense que ya usted crece, ¿verdad? Y le dicen, vieras que cuando usted nació, no es que estaba el rey Herodes, y ese rey no lo quería a usted, y por el nacimiento suyo, ¿cuántos niños murieron? El impacto psicológico que tal vez pudo ser el caso, ¿verdad? Eso está implícito, pero yo me imagino la situación de todo lo que le pudo estar pasando a Jesús en su desarrollo y en su crecimiento. Después, obviamente, si su padre hubiera muerto, la genealogía no se hubiera podido también probar. Hay muchas cosas que están ahí, hermanos, que se van, pero está muerte desde el vientre, ¿verdad? Peligro de ser criado en un hogar disfuncional o sin padres, o solo con su madre o solo con su padre, ser asesinado en su niñez, ¿verdad? Siendo bebé, tuvo que salir y emocionalmente, ya después porque él sabe la historia se sabe. De hecho, más adelante, un erudito decía que a él le mencionaron de que él no somos hijos de fornicación, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Bueno, sabían la historia, querían achacar, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús, no lo querían considerar, o lo querían interpretar pues de otra manera. Y la última, hermanos, ¿cómo nació él? ¿Qué piensa uno como padre, verdad? ¿Qué piensa uno como padre o qué quiere uno como padre para sus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Pero ¿cómo fue Jesús? Uno como padre, bueno, yo como padre, yo estoy pensando en qué puedo hacer mejor para ella, o qué pasa si yo muero y qué le voy a dejar a Milena, ¿verdad? Para que ella enfrente la vida, cosas así. Yo siempre me pongo a pensar eso, cómo la estoy educando, y engloba todo, hermanos. El que piensa que dice, no, yo no pienso en lo material, yo solo en lo espiritual, sería engañarse uno mismo. Yo quiero decir, bueno, quiero que mi hija reciba una buena educación en todas las áreas, tanto espirituales principalmente, como en una buena escuela, un buen colegio, ¿verdad? Y que pueda ir a una buena universidad. Y desde ya ahí yo voy poniendo que de 5,000, y yo digo, si llego a la universidad, ya le tengo la plata de la U, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, hermanos. Pero Jesús, cuando nació, si usted ve Lucas capítulo 2, verso 7, dice que cuando dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero entre muchos, ¿qué hizo? Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recuerde que cuando sucedió todo esto, hubo un edicto por parte de Augusto César, y lo que él estaba haciendo era que todo el mundo debía de ser empadronado. Entonces vamos a decir que ¿cómo estaba ese lugar? Todo el mundo se está queriendo registrar, un lugar lleno, hermanos, de personas, y no hubo un lugar, nadie que dijera, aquí está esta mujer, ¿verdad? Ocupa tener un buen lugar para nacer. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo Dios lo trajo en estas condiciones, verdad? Al mundo, lo puso en estas condiciones. Pero es que el propósito de Dios no era ese, ¿verdad? Para con Jesús. De hecho, las escrituras nos enseñan que él él es rico, pero ¿qué hizo él? Se hizo pobre. ¿Se hizo pobre por quién? Por nosotros, hermanos. El pecado
Él cargó el pecado nuestro hasta la cruz. Él tomó una forma de siervo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, y ahí nosotros vemos que lo envolvió en pañales. Obviamente eso era algo normal, hermanos. Si usted lee libros de la cultura judía, usted ve que eso era algo normal. Pero obviamente dice que lo acostó en un pesebre. Y si usted y yo estudiamos un poquito, hermanos, esa palabra, un pesebre era un contenedor que se utilizaba para alimentar a los animales, ¿verdad? Y bueno, yo no hubiera querido poner a Milena ahí, ¿verdad? En un pesebre. Y así nació, ahí fue puesto, ¿verdad? Él. Esto muestra, hermanos, que Jesús nació en humildad. Él no lo tenía todo. Él no lo tenía todo, necesitaba más bien. Y nos enseña muchas lecciones, hermanos. Muchas lecciones. Dice que porque no había lugar para ellos en el mesón. Un mesón, hermanos, se traduce como un albergue o un lugar de refugio, una posada, ¿verdad? Un hospedaje. No había para ellos. Y yo le doy gloria a Dios, hermanos, por darme todo ese ejemplo. A veces uno, como yo decía, ¿verdad? Pretende todo lo mejor, ¿verdad? Y se enfoca uno solamente en las partes material, ¿verdad? Pero el Salvador del mundo nació en Belén. ¿Cómo era Belén? ¿Qué era Belén? La más pequeña, lo más pequeño, lo más vil. ¿Dónde fue puesto? Todas las circunstancias que vivió, pero el impacto de lo que él hizo, hermanos, gracias al desarrollo, su crecimiento, su sujeción al Padre, el venir a cumplir la obra, lo que él hizo, hermanos, trasciende de generación en generación. Y tómelo para usted, digamos, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde nació usted? ¿Cómo ha sido el desarrollo y el crecimiento suyo? ¿Cuáles han sido las etapas que usted ha pasado, está pasando? Pero lo importante es qué quiere dejar usted. ¿Qué legado quiere dejar usted? Un legado de obediencia, sujeción a las escrituras, un legado de servicio, un legado de humildad. Nuestro maestro fue humilde, hermanos, en todas sus condiciones. Y eso es lo que nos tiene que impactar a nosotros, hermanos. De a dónde venga usted no es lo importante, es a dónde vamos. ¿A dónde vamos nosotros, hermanos? ¿A dónde va el cristiano? Al cielo, hermanos. ¿Qué somos hoy? ¿Qué implica eso? ¿Qué es usted hoy? Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Tenemos, por lo tanto, todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nada nos ha de faltar. Promesas tenemos. Hebreos 13. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. El conocer más del nacimiento de Jesús enseña varias cosas. ¿Qué le enseñó a usted? El recordar, ¿verdad? O el conocer el nacimiento de Jesús. Quisiera escuchar eso para finalizar la clase. ¿Cómo le ayudó a usted el conocer el nacimiento de Jesús y las dificultades que él enfrentó? Ya sea como madre, como hija o hijo o como padre. Exactamente, hermano. Que a pesar de lo que sea que estemos pasando, de que hayamos pasado, las dificultades que pasé, pudo pasar María y hasta peores, y aquí
estamos. ¿Qué me enseña a mí? Que no estoy sola, que a pesar de todas las cosas Él está conmigo, porque para eso vino, para que tuviéramos vida juntamente con Él y nos vamos para Él. Amén. Eric. Me enseña a valorar su sacrificio. Amén. Porque desde su nacimiento. Amén. Desde su nacimiento, sí. Algo importante también que como madre, que uno ama tanto, a pesar de todas sus pasos, uno ama tanto a los hijos y saber que Dios nos ama más de lo que yo puedo amar a mi nena. Yo digo, es un amor que es tan grande y Él nos ama más todavía de lo que yo puedo amar a un hijo, porque ama a su mamá o a mi hermano. Yo creo que todos que nosotros tenemos un padre que hacer. Amén. André. Y en muchas importante. Desde el principio Él nos muestra eso, ¿verdad? Lo importante no está en los bienes materiales, en las riquezas, sino en su plan, ¿verdad? En el amor. Yo creo que desde el inicio empezó poniéndonos un plan así bien humilde, para que entendamos que eso no es la importancia para mí, creo así, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho, el plan de Jesús se parece al plan de Dios para con nosotros, no en que nosotros vayamos a salvar al mundo, ¿verdad? Porque eso solo nuestro Señor Jesucristo, sino en el sentido de llevar una vida obediente a Dios. Recuerde que somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Efesios 2:10, esas obras de obediencia. Y ahí es donde está todo, hermanos, donde está todo el sentido de la vida. Quiero dejarles una tarea. La tarea, hermanos, ¿quién le toca la? Yo creo que es usted la clase, hermano. A usted la clase. Ok, vamos a darle todos de memoria Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo 1:23. Así como inicia el libro, así termina. Termina Dios con nosotros, empieza con Dios con nosotros, Mateo, y termina con Dios con nosotros. Próximo domingo, hermanos, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano Byron, a usted le van a dar la memoria, hermano. Bueno, todos. Muchas gracias por su atención, hermanos.